Me parece que ya. Pues buenas noches. Nosotros les vamos a hablar sobre el síndrome de vena cava superior y compresión medular. Empezando primero, pues por el síndrome de vena cava superior. Con su definición, pues es un conjunto de signos y síntomas condicionados por la obstrucción parcial o total del flujo de sangre a través de la vena cava superior que va hacia la aurícula derecha, ¿no? Y pues esta obstrucción de la luz venosa se va a originar ya sea por compresión extrínseca o por trombosis intrínseca. La causa más frecuente de neoplasias asociadas a este síndrome, pues va a ser el cáncer de pulmón. Bueno, ahora bien, pues primero para entender este síndrome tenemos que hablar sobre el sistema venoso torácico, el cual pues se va a formar a partir de una red de venas principales y sus colaterales. Una de las principales es la vena ácigos, la cual desemboca en la pared posterolateral derecha de la vena cava superior, inmediatamente después de rodear al bronquio principal derecho y justo antes de la fusión de la vena cava superior a la aurícula derecha. Pues la función de la vena ácigos es drenar la sangre proveniente de las venas intercostales derechas y la hemiácigos hacia la vena cava superior. Pues aquí la gravedad del síndrome, de este síndrome va a depender de la evolución, del grado y del nivel de la obstrucción, así como de la cantidad de venas colaterales implicadas, ¿no? Estas últimas van a permitir aumentar la capacidad de redistribución del flujo, logrando disminuir la intensidad de los síntomas. Y es aquí cuando este mecanismo compensador resulta insuficiente, van a aparecer los síntomas neurológicos, ya sea por un edema cerebral o por la afectación de la circulación sanguínea. Pasando a lo que es el cuadro clínico, pues la mayoría de los pacientes van a tener síntomas subagudos de unas semanas de evolución. Aquí el principal síntoma es la disnea, seguida de una triada clínica clásica, la cual incluye el edema en esclavina, o sea, en lo que viene siendo la región cervical y clavicular, la cianosis facial y la circulación colateral tóraco-braquial. También tenemos pues que se puede dividir el cuadro clínico en hemodinámicos, respiratorios, neurológicos y en otros. Principalmente los hemodinámicos, como algunos que ya había mencionado, el edema facial, el edema de brazos, la distensión de las venas del cuello, la distensión de las venas del tórax, la plétora facial, la cual es un exceso de sangre en el rostro o un rostro se le diría encendido. Los síntomas visuales y la hipotensión. En los que son respiratorios tenemos disnea, tos, disfonía y estridor. En los neurológicos, que es cuando el sistema de compensación pues falla, también podemos presentar en algunos casos síncope, cefalea, mareo, confusión, obnubilación y apoplejía. Y otros que se mencionan, pues la disfagia y la cianosis. Bueno, continuando con el diagnóstico, pues el diagnóstico va a ser sobre todo apoyado en la clínica, pero también se debe de realizar una serie de estudios de imagen y correlación histológica para poder garantizarle a nuestro paciente pues, un correcto tratamiento. Según la causa del síndrome, pues se puede llegar a catalogar como benigno o maligno, pero hablando de su clasificación, pues encontramos que hay dos propuestas de clasificaciones para este síndrome. La primera consta de 6 grados y se basa en la gravedad de los síntomas de manifestación, donde encontramos que el grado 0 es asintomático, pero van a haber hallazgos radiográficos. El grado 1 es leve, pero se presenta edema de cabeza-cuello, cianosis y plétora. El grado 2 es moderado y encontramos edema de cabeza, cuello con deterioro funcional en la conciencia, en los movimientos de párpados, mandíbula y alteraciones visuales. Hablando del grado 3, pues este es grave, encontrando edema cerebral o laringio de leve o moderado o disminución de reserva cardíaca, en donde va a haber una síncope ante la flexión del tronco. El grado 4, pues ya empieza a haber una afectación vital, en donde igual encontramos edema cerebral o laringio significativo o afectación hemodinámica significativa. Aquí va a haber síncope sin necesidad de algún esfuerzo, hipotensión y la insuficiencia respiratoria. Y pues el grado 5 se considera fatal, en donde se presenta la muerte del paciente. Hablando de la segunda clasificación, pues esta consta de 4 grados,
basado en el grado de obstrucción de la vena cava superior y la presencia y dirección del flujo en el sistema ácigos hemiácigos. El tipo 1 de obstrucción va a ser parcial y va a haber un flujo anterógrado. En el tipo 2, pues va a ser una obstrucción casi completa, igual con un flujo anterógrado. En el tipo 3 es una obstrucción completa, pero el flujo es invertido. Y el tipo 4 hay una obstrucción completa sin la presencia de flujo por justamente la obstrucción, ¿no? Doctora, Hablando con ahora esto, perdón que comentaste, ¿cuál sería la clasificación para ti más importante de las dos? esa es la más importante, considero, porque en base a esto se puede llegar a tomar justamente el tratamiento, decisiones en el tratamiento más bien. Ok, la primera, la importancia sobre todo sería el efecto de definir cuáles son los datos de gravedad, que si se dan cuenta todo lo neurológico o lo que tenga que ver con obstrucción de la vía aérea, que es lo que pone en peligro la vida del paciente. Por eso siempre tienen que estar pendientes de esos síntomas. Ok, muy bien. Muy bien. Pues continuando con los estudios diagnósticos, pues estos van a estar orientados a encontrar una causa y clasificar así el grado de obstrucción. Perdón. Encontramos primero la radiografía de tórax, en donde pues este es un estudio de imagen inicial para poder decidir el siguiente paso. En este se pueden encontrar ciertas masas o derrames pleurales indicativos de síndrome de vena cava superior, pero no van a poder descartar ni determinar si existe o no un síndrome de vena cava superior. Por lo tanto, pues las radiografías simples no se recomiendan en situaciones de emergencia, pero sí se recomienda como un primer paso para comenzar la exploración, por así decirlo, del paciente. Pasando a la ecografía, pues la ecografía no puede obtener una imagen directa de la vena cava superior, pero se puede llegar a demostrar colaterales agrandadas, así como revelar un patrón de flujo obstructivo en las venas yugulares y subclavias proximales, también en las venas brachiocefálicas o en las colaterales. Esto tampoco se recomienda como un estudio para casos de emergencia, pues se considera que consume tiempo sin definir en sí la patología y puede llegar a ser engañoso, por lo cual no se utiliza comúnmente. Hablando de la tomografía, pues este es el método de elección en condiciones de emergencias, ya que tiene pues una alta sensibilidad y especificidad. Esta puede llegar a ser en contraste o multicorte y nos va a permitir definir de manera confiable la patología subyacente, pues nos confirma el diagnóstico y aparte nos permite valorar el nivel y la gravedad de la obstrucción. También nos ayuda para detectar derrames, manifestaciones intrapulmonares y extrapulmonares metastásicas, también para evaluar pues la vasculatura colateral y planificar ciertos procedimientos intervencionistas. En esta imagen pues podemos observar, que es una paciente de 62 años que tiene un timoma epiteloide, donde se va a señalar pues aquí mediante la fecha casi total de la vena cava superior por arriba de la vena ácigos, ¿no? Pasando a la resonancia magnética, pues esta se puede realizar en en aquellos pacientes alérgicos al medio de contraste. También en los que tengan enfermedad renal o quienes ya lleguen a tener una restricción para no poderlos exponer a una radiación ionizante. Pues este estudio se presenta como principal ventaja que nos va a permitir discriminar mejor las estructuras anatómicas del mediastino en presencia de un tumor. Pasando a la histología, pues va a ser muy importante determinar la estirpe histológica para el tratamiento definitivo de dicho síndrome, donde se dice que aproximadamente el 90% de todas las neoplasias malignas que se presentan en el síndrome de vena cava superior van a consistir principalmente en cáncer de pulmón y linfoma no Hodgkin. Primero encontramos la biopsia con aguja y la aspiración de médula ósea que pueden llegar a ser necesarias para aquellos pacientes que tengan cierta sospecha de linfoma. Los procedimientos más invasivos, como la broncoscopía, la mediastinoscopía, la toracoscopía asistida por video o incluso la toracotomía, pues pueden llegar a estar indicados, pero solamente en aquellos casos cuando no se puede establecer un diagnóstico definitivo con los procedimientos mínimamente invasivos. Y pues por último, la punción transbronquial guiada por ultrasonido se va a llegar a considerar un procedimiento más seguro y efectivo para poder establecer el diagnóstico de síndrome de vena cava superior, por lo cual se llega a elegir.
Bueno, siguiendo con el tratamiento, la toma de decisiones con respecto a la terapéutica se encuentra determinada por la etiología, el tipo de inicio y la gravedad de los síntomas. Además que también hay que tomar en cuenta la disponibilidad de ciertos procedimientos terapéuticos dentro de la institución. En este caso, bueno, los pacientes en grado 4 requieren de cuidados intensivos dependiendo de la causa de la compresión. En el caso de que sea una compresión tumoral, se coloca un stent de emergencia y en el caso de una oclusión trombótica de la vena cava superior, se procede a realizar una tromboaspiración de emergencia y o una terapia trombolítica. Con respecto a los pacientes en grado 4, en caso de que haya trombosis de vena cava superior, se debe iniciar anticoagulación y decidir sobre ciertos procedimientos adicionales, ya sea tromboaspiración y o igual terapia trombolítica. Y se ha demostrado que la terapia con stent en pacientes con tumores proporciona un alivio sintomático más rápido que la radioterapia o la quimioterapia y que no retrasa ni interfiere con la realización de la biopsia. Y los intervalos de tiempo típicos para el alivio de los síntomas después de la radioterapia y la quimioterapia en tumores sensibles son de 3 a 4 días, mientras que después de la colocación de los stents, los síntomas generalmente se pueden llegar a resolver en aproximadamente de 0 a 4 días. Con respecto a los pacientes en grado 1 y 2 con condición clínica estable, pues aquí en este caso no es tanto de emergencia, ya que hay tiempo suficiente para un diagnóstico electivo y decidir el tratamiento de forma interdisciplinaria en centros, ya sea, bueno, en centros vasculares y oncológicos. Y en este caso, pues el manejo de este síndrome debe iniciarse sin demora ante la más mínima sospecha. Bueno, este consiste en mantener la posición de la cabecera a 45 grados, administrar oxígeno de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente y disminuir la precarga cardíaca mediante la administración de diuréticos de asa, como pudiera ser la furosemida. Y en caso de sospecha de edema cerebral de la vía aérea o de estos dos, es útil que se administre un esteroide intravenoso. Bueno, se dice que no existe un tratamiento definitivo cuando es de origen maligno. En estos casos, el manejo es paliativo, que es la mejor opción. Y la quimioterapia y radioterapia de urgencia han demostrado pues un alivio rápido de los síntomas. La administración de intravenosa de esteroides, esta nomás se limita únicamente a aquellos tumores que responden a este tratamiento, como lo son el timoma y el linfoma. En estos pacientes se requieren stent venosos y angioplastía para lograr que la vena cava superior sea permeable. Y en caso de una vena cava superior ocluida o muy comprimida, es necesaria la predilatación con globos de menor tamaño. Y los stents deben de tener el tamaño apropiado para las dimensiones del paciente de forma individual. Además, la colocación de endoprótesis para el alivio de los síntomas resulta ser una estrategia terapéutica efectiva en ciertos casos seleccionados. Estos han demostrado un alivio sintomático hasta en un 78 a 100% después de que han sido colocados. Sin embargo, con el uso de estos dispositivos como monoterapia se ha observado recurrencia de estenosis hasta en un 41% de las veces posterior al seguimiento de 35 meses. Pero cuando se combinan con quimioterapia, el porcentaje de mejoría clínica, este se incrementa en un 87 a un 100%, al tiempo que también va disminuyendo el riesgo de estenosis. Y con respecto a un manejo intervencionista del síndrome de vena cava superior causado por trombosis, en pacientes muy sintomáticos se procede a la extracción mediante tromboaspiración, trombectomía, trombólisis local a través de la vía central, y o trombólisis dirigida por catéter. Mientras que, por otra parte, en pacientes con trombosis incompleta o que son menos sintomáticos, esto se puede tratar mediante anticoagulación. Bueno, pues aquí se colocó un algoritmo que nos va a servir como un plan de manejo ante un paciente que tengamos la sospecha de un síndrome de vena cava superior, por si gusta, ¿no?
Ok, y ahora pasaremos con el síndrome de compresión medular. Ok, pues el síndrome de compresión medular por cáncer es un conjunto de manifestaciones de tipo neurológico que son ocasionadas por metástasis de un tumor primario hacia la médula ósea. Y las lesiones metastásicas en la médula espinal van a generar compresión extradural, es decir, por fuera de la dura madre, en el 97% de los casos. O sea que la compresión medular epidural va a ser la más común en estos pacientes, mientras que las lesiones intradurales, intramedulares o leptomeningias van a ser menos frecuentes y se van a presentar en un 0.3% de los casos. Entonces, los cánceres más asociados a la compresión medular epidural van a ser los de pulmón y mama, seguidos por el linfoma, el cáncer de próstata, el mieloma y el sarcoma. Aquí en la imagen de la derecha, pues podemos observar un poquito, ¿no? Cómo se aprecia la compresión. Muy bien, pues la distribución de las metástasis en la región epidural va a ser la siguiente, como podemos observar en la imagen de la izquierda. Del 60 al 80% va a ser en la región torácica, del 15 al 30% en la región lumbosacra y el 10% en la región cervical. Sin embargo, el 50% de los pacientes pueden presentarse en sitios múltiples, es decir, que puede haber tanto en la región torácica como en la cervical, ¿no? Ahora pasando al cuadro clínico, pues la sintomatología más frecuente va a ser el dolor, que se va a presentar en un 83 a 95% de los casos, el cual puede ser local por la expansión o radicular por la compresión de las raíces nerviosas. Y en las metástasis intradurales o intramedulares, que son las menos comunes, pues también va a ser menos frecuente. Aparte del dolor, se reporta un déficit motor que se va a presentar en el 60 al 85% de los casos y en 2/3 de los pacientes se diagnostica estando ya estos hospitalizados. Después pasamos al déficit sensorial, que este se va a presentar en un 40 a 90% de los pacientes y los niveles sensoriales afectados van a ser 1 a 5 segmentos por debajo del nivel de la compresión. Es decir, que si nuestra compresión estuviera en la T3, digamos, pues a partir de T8 o T5 podríamos apreciar, ¿no?, este déficit sensorial. Y en las metástasis epidurales a nivel torácico va a ser más frecuente, mientras que a nivel lumbosacro va a ser más frecuente un dolor y debilidad bilateral en las extremidades. También por este déficit sensorial no es muy común, pero el paciente podría presentar ataxia. Después tenemos que estos pacientes también pueden presentar el signo del Hermit, que se presentaría principalmente en las lesiones a nivel cervical o torácico superior, recordando pues que el signo del Hermit es una sensación breve que el paciente nos va a describir como una descarga eléctrica, y esta va a surgir cuando él flexiona de manera voluntaria o pasiva su cuellito. Después, estos pacientes también pueden presentar el síndrome de Horner, que igual que el signo del Hermit, se va a presentar en las lesiones cervicales y este resulta de muy mal pronóstico. El síndrome de Horner se va a ver afectado un lado de la cara y va a provocar la caída del párpado, la contracción de la pupila y la disminución de la transpiración. Después, y ya por último, tenemos la disfunción vesical o intestinal, que esta es una manifestación de compresión medular avanzada y cerca de la mitad de los pacientes la presentan al momento del diagnóstico, siendo que la retención urinaria va a ser la manifestación más común que se presenta en la compresión medular epidural.
Pues bueno, ya llegando a lo que es el diagnóstico del síndrome de compresión medular, pues aquí claramente la parte clínica, ¿no? Tiene mucha importancia, tomando en cuenta la exploración física general y neurológica, porque aquí para empezar nos va a dar la sospecha de que hay una compresión medular y también nos puede ayudar a determinar el nivel de la compresión. Pero pues ya hablando del diagnóstico definitivo de compresión medular, pues esta solo se puede dar por los estudios de imagen. Y pues además puede descartar otras posibles causas, ¿no? De compresión medular, hablando de que aquí nos interesa más encontrar tumores primarios o metástasis, ¿no? En las vértebras o propiamente en la médula espinal, que podrían ser, no sé, tal vez un desprendimiento de un fragmento vertebral, una hernia discal. Puede haber también fracturas, hematomas, abscesos, edema, ¿no? Entre otros, ¿no? Por los estudios de imagen que encontramos en la bibliografía, pues puede ser útil una radiografía simple vertebral que pues es útil, ¿no? Ya que es el estudio de imagen que más frecuente se utiliza y encontramos que demuestra alteraciones en el 80% con metástasis espinales sintomáticas. Tiene un valor predictivo positivo del 98%, pero hay falsos negativos en el 17% de los casos. Pero pues nos puede ayudar a recuperar, ¿no? De un compromiso medular más asociado a las vértebras, ¿no? Que hay un aplastamiento, una destrucción de algún pedículo o ciertos cambios blásticos o líticos, ¿no? Dentro de ellas. Pues la tomografía computarizada, pues es y lo ideal, ¿no? También. La desventaja es que no contrasta bien ciertos tejidos blandos que pueden estar más bien cerca del área epidural o en la dura madre, ¿no? Y se debe solicitar cuando no haya una disposición de la resonancia magnética, porque la resonancia magnética se dice que es el método de elección para evaluar la columna y pues en este caso tal vez diagnosticarnos la compresión medular. Tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 97%, además que también la resonancia magnética es imprescindible para poder nosotros planificar el tratamiento. Pues ya hablando específicamente de lo que es la resonancia magnética, pues esta nos puede mostrar el nivel de la compresión, tiene alta resolución en tejidos blandos y también nos puede ayudar a identificar lesiones intradurales o extramedulares, ¿no? Que son en la parte del espacio subaracnoideo, ¿no? De la columna, o también intramedulares. Y también, obviamente, se identifica o tiene alta resolución en tejidos blandos, pues nos puede identificar enfermedades epidurales alrededor de las meninges en tejidos blandos, que es la más común, ¿no? Como dijo mi compañera. Y también nos puede identificar colapsos vertebrales o lesiones metastáticas espinales en un 70%. En el estudio de la médula, pues debe incluir imágenes ponderadas tanto en T1 y en T2 de toda la médula, ¿no? Espinal, tanto en los cortes sagitales y axiales, porque el corte axial nos puede ayudar a identificar mejor las infiltraciones de raíces nerviosas. Y el T1, pues nos ayudaría a evaluar o a diferenciar tumores que tienen una hipointensidad a diferencia de la grasa de la médula ósea que tiene una hiperintensidad, ¿no? Y en la T2 nos ayudaría a evaluar la infiltración del saco tecal, que es el espacio donde discurre el líquido cefalorraquídeo, porque a diferencia del líquido cefalorraquídeo, esta tiene una hiperintensidad, ¿no? Como efecto de mielografía. Y pues el uso de gadolinio favorece la identificación de lesiones intramedulares, por tanto, la resonancia magnética y el uso de gadolinio intravenoso, pues es el método de elección. Y aquí vemos algunos ejemplos. Aquí tengo otros ejemplos, en este caso es de una tomografía. Aquí una lesión proliferativa maligna en las vértebras T3 y T4 de hipodensas, ¿no? Aquí es una resonancia magnética de corte sagital ponderada en T1, donde hay una compresión medular. En este caso decía la bibliografía que era por un cáncer de mama metastásico, que es de los más comunes que hacen metástasis a hueso, a vértebras, y aquí puede hacer una compresión medular. Y aquí una resonancia magnética de corte axial. Aquí la vértebra se ve hipointensa y podemos ver la compresión torácica, medular y la metástasis de un color hiperintenso, ¿no?
y la biografía decía que era por un cáncer pulmonar. Bueno, y ya entrando en la parte final que sería el tratamiento, este se va a basar sobre 4 pilares principales. Uno de ellos van a ser los corticoides, los cuales en todos los casos se pueden administrar siempre que haya una disfunción neurológica. La cirugía va a ser un proceso de elección en el caso de que tengamos evidencia de una progresión rápida de la clínica del síndrome o que hay una resistencia a la radioterapia demostrada. También podemos hacer uso de quimioterapia en aquellos casos en donde encontramos con tumores que sean quimiosensibles o que tengan una respuesta postquirúrgica muy leve o que hay una progresión de la lesión incluso después de la cirugía. Y por último, que también va a ser un pilar sumamente importante, va a ser la radioterapia, la cual va a estar indicada en aquellos casos en donde tengamos un paciente con una columna estable y también puede administrarse a manera de adyuvancia. ¿Ok? Los corticoides va a ser aquello que con lo que vamos a comenzar la terapia. Este nos va a permitir principalmente el manejo del dolor, el edema y principalmente la respuesta inflamatoria. La regulación de la respuesta inflamatoria nos va a permitir el manejo principalmente del dolor y también de los síntomas neurológicos. El principal tratamiento con los corticoides va a ser la aplicación de dexametasona. Inicialmente se aplica un bolo de 10 a 20 miligramos, se sigue con una dosis reducida intravenosa durante 2 días para finalmente pasar a un tratamiento vía oral, el cual se va a sostener. Este debe administrarse de forma concomitante con inhibidores de la bomba de protones y en aquellos pacientes que sean inmunosuprimidos debemos administrar algún antibiótico de amplio espectro como lo es el trimethoprim con sulfametoxazol para evitar alguna infección oportunista. Y va a estar contraindicado en aquellos casos en los que en los que exista dolor y este sea el único síntoma o la compresión sea menor al 50%. En estos casos ya buscaríamos alguna otra opción terapéutica para el manejo puramente del dolor. La cirugía tiene pues dos principales aplicaciones, ¿no? Una de ellas sería la laminectomía, que sería un procedimiento en el cual se removería las apófisis espinosas de los sitios de la columna vertebral en donde se estuviera presentando la compresión. Y en segundo lugar, la vertebroplastía, en aquellos casos en donde hay una posible fractura vertebral y se aplicaría una especie de cemento óseo sobre la vértebra para mantener una buena estabilidad. Este va a ser el tratamiento de elección siempre que sea factible pues, la descompresión quirúrgica. En las indicaciones tenemos aquellas que hay empeoramiento clínico y que no hay evidencia de biopsia, lo cual nos tiene que hacer sospechar siempre que pueda haber una lesión maligna. Y pues ante falta de evidencia hay que tomar acción. Cuando hay una progresión, incluso después del tratamiento con radioterapia, que haya inestabilidad de la columna o que haya una disfunción de los esfínteres que sea producto de la compresión medular. En los casos de metástasis y tumores no radiosensibles está contraindicada debido a que el procedimiento va a ser resolutivo a corto plazo porque se puede repetir o reincidir el proceso de tal manera que sea mayor el riesgo del procedimiento que la mejoría que va a tener nuestro paciente. La radioterapia va a ser el pilar terapéutico o sobre lo que se va a basar la terapia, la cual tiene que estar aunada al tratamiento con corticoides. Y lo que esperamos después de esta va a ser la estabilización de la progresión tumoral. Esperamos que el tumor no siga progresando o creciendo. Por lo tanto, si hay una descompresión debido a la citorreducción del tumor por la radioterapia, esperamos que haya un buen manejo del dolor y del déficit neurológico debido a que que la compresión medular va a ser reducida. En las dosis tenemos que se va a aplicar alrededor de 30 grays divididos en 10 fracciones y estas van a ser aplicadas sobre las vértebras afectadas más la vértebra superior o caudal y la vértebra superior o cefálica y la inferior o caudal. Por ejemplo, en un caso en donde hubiera una compresión a nivel de T2 y T3, tendríamos que dar la radioterapia sobre T1, T2, T3 y T4. Y finalmente tenemos la quimio u hormonoterapia, la cual vamos a considerar como un tratamiento de segunda línea, siempre que no haya una respuesta apropiada a la radioterapia en tratamiento junto con corticoides o que no hay una indicación plena para realizar la cirugía. Y tenemos indicaciones puntuales como son los tumores germinales, mieloma múltiple, cáncer de mama, linfoma no Hodgkin y finalmente la endocarcinoma de próstata. Y eso sería todo por parte del equipo. Muchas gracias.
Ok, doctores, muy bien, buena exposición, muy completa. Nada más para puntualizar algunas cosas, recordar que estas dos patologías no aplican solamente a cáncer, las dos tienen otras causas que las pueden originar. En este caso, pues nos vamos a enfocar un poco más al origen oncológico, pero siempre hay que tomar en cuenta que puede haber causas infecciosas, causas vasculares, y no salir de contexto, porque a veces el tratamiento va a ir, en este caso, encaminado solo al oncológico. Ahora, con respecto al síndrome de vena cava, hay que tomar en cuenta también que la evaluación inicial es muy importante para determinar el tratamiento, pero en la mayoría de los casos en oncología, el tratamiento termina siendo el tratamiento del cáncer, el tratamiento del tumor primario. Por eso es que tener el diagnóstico definitivo y una biopsia siempre debe ser la mejor opción, y los otros tratamientos los dejamos cuando hay alguna gravedad o alguna urgencia, pero la mayoría de los pacientes, afortunadamente, con la radioterapia o la quimioterapia o los medicamentos que usemos, tienden a mejorar. Y con respecto al síndrome de compresión medular, algo parecido. Los tratamientos sí pueden ayudar, pero como el doctor lo comentó al final, es muy importante ver el tipo de neoplasia, porque hay neoplasias que no responden a la quimio, que no responden a la radio, y ya los ortopedistas evalúan también muy bien, o los neurocirujanos, qué pacientes son candidatos a un tratamiento quirúrgico, porque eso es algo que se debe valorar, pero sobre todo algo que les tiene que quedar es que el tiempo es muy importante. Si un paciente les llega 24, 48 horas de haber iniciado los síntomas, ahí es cuando más se pudiera beneficiar de un tratamiento quirúrgico, ya que la posibilidad de que recupere y de que reviertan los síntomas es mayor. Cuando llegan los pacientes después de semanas, a veces llegan pacientes meses de que iniciaron los síntomas neurológicos de déficit, ahí el pronóstico es malo, y aunque hagas procedimientos quirúrgicos o radioterapia, a veces el daño ya está establecido y la probabilidad de recuperación funcional es menor. Por eso es muy importante que dominen el tema para que logren detectar a tiempo a estos pacientes y enviarlos a donde corresponde. Ok, muy bien. Entonces, si no hay algún otro comentario, pues vamos a dar por terminada la sesión, doctores. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.